vamos a finalizar el tema 4 de funciones de varias variables con la sección 5 de extremos relativos. Primero vamos a definir qué se entiende por un mínimo o un máximo relativo, que también se llaman locales. Relativo y local significan lo mismo. Pues un punto de una función de varias variables, por ejemplo, un punto de una función de dos variables, x0 y 0, es mínimo relativo si se cumple que f de x0 y 0 sea menor que f de xy para todo xy, para todo punto de xy cerca de x0 y 0. Es decir, que la función en el punto x0 y 0 es menor que en los puntos cercanos a este mínimo. Y un punto x0 y 0 es máximo relativo si, por el contrario, la función en x0 y 0 es mayor que en otros puntos f de xy cercanos al punto x0 y 0. Pensemos, por ejemplo, en un paisaje que tiene montañas y valles. Cada pico de una sierra, por ejemplo, sería un máximo relativo. Cuando tú te pones en el pico de una montaña y miras a tu alrededor puede ser a 5 metros alrededor, tú estás en el punto máximo. Eso es un máximo relativo, porque quizá haya otro pico a 1 kilómetro que está más alto que donde tú estás. Y los valles son los mínimos. Y cada valle es un mínimo relativo, pero puede haber unos valles más profundos que otros. No importa, porque para que un valle sea un mínimo relativo, para que un pico sea un máximo relativo, tiene que suceder que sea el punto máximo de un entorno cercano a ese punto máximo. ¿Cómo de cercano? Lo pequeño que sea necesario. No hace falta que sea de un tamaño determinado. Aquí, por ejemplo, veis una función que tiene varios picos y varios valles y hay unos más altos que otros y todos son máximos relativos. Aquí 3 máximos relativos en concreto. En el tema 2, para encontrar los máximos y los mínimos relativos, primero buscábamos los puntos críticos, que eran los puntos donde la derivada vale 0. Ahora los puntos críticos son los puntos donde el gradiente vale 0. Por ejemplo, los puntos críticos de una función de dos variables son los puntos que cumplen que el gradiente sea el vector 0, 0. Como la función tiene dos variables, el vector gradiente tiene dos elementos. ¿Qué había dentro del vector gradiente? Las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y de la función. Así que, en definitiva, un punto crítico es un punto donde todas las derivadas parciales son igual a 0. Que es lo mismo que decir que la derivada en todas las direcciones es 0. Y eso es lo que tenemos entendido, lo que pensamos que es un máximo, un punto donde la derivada vale 0 en todas las direcciones. Ejemplo, con la función x al cuadrado más y cuadrado menos 3xy. La derivada parcial de f con respecto a x es 2x menos 3y. Y la derivada parcial de f con respecto a y es 2y menos 3x. Para encontrar los puntos críticos, lo que tenemos que hacer es igualar las dos derivadas parciales a 0. Esto plantea un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la x y la y. En este caso podemos resolverlo despejando, por ejemplo, la y de la primera ecuación. Esto nos da 2/3 de x y eso lo llevamos a la segunda ecuación y tenemos 2 por 2/3 de x menos 3x igual a 0. Y haciendo esta operación, aquí tengo 4/3 de x menos 3x, 4/3 menos 3 son menos 5/3
de x igual a 0, así que x es igual a 0. Y si x vale 0, pues entonces la y también vale 0. El único punto crítico de esta función es el 0, 0. Aquí tenemos otro ejemplo, otra función, f de xy igual a x al cubo más y al cubo menos 3xy. La derivada de f con respecto de x es 3x cuadrado menos 3y. Y la derivada de f con respecto de y es 3y cuadrado menos 3x. Igual a 0, y los puntos críticos son los que solucionan este sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Pero ahora este sistema es no lineal. No lineal porque aquí tengo las variables al cuadrado. El de antes sí era un sistema lineal, como los que habéis dado en Matemáticas 1, pero este es no lineal. Y los sistemas no lineales no se pueden resolver con el método de Gauss, ni Cramer, nada de eso. Se resuelven un poco como podamos. Muchas veces hay que resolver cada sistema de forma distinta. Aquí lo que voy a hacer es despejar la y de la primera ecuación y vale x cuadrado. A esa y me la llevo a la segunda ecuación y tengo 3x a la cuarta, porque es y al cuadrado, y y vale x al cuadrado, menos 3x igual a 0. Esta es la ecuación, x a la cuarta menos x igual a 0 si la divido por 3. Sacando factor común una x, tengo x por x al cubo menos 1 igual a 0. Y como tengo un producto de dos cosas, la x y el paréntesis igual a 0, pues es porque o x vale 0 y tengo una solución, o x cubo menos 1 vale 0. Y esto es lo mismo que decir que x vale 1. Así que hay dos soluciones para la x. X igual a 0 y x igual a 1. X igual a 0, mirando cuánto vale la y, que es x cuadrado, llego a la conclusión de que y es 0. Y con x igual a 1, llego a la conclusión de que y es 1. Así que tengo dos puntos críticos, que son el 0, 0 y el 1, 1. Fijaos en un detalle, y es que como este sistema es no lineal, pues ha dado dos soluciones. Y eso nos puede extrañar porque estamos acostumbrados a que los sistemas de ecuaciones pues sean aquello de compatible determinado y tengan o ninguna solución o una solución o infinitas soluciones, pero no dos. Bien, pero eso es para los sistemas lineales. Este, como es no lineal, por esos cuadrados que aparecen, puede tener el número de soluciones que quiera, ¿vale? Puede pasar cualquier cosa con los sistemas no lineales. Bien, pues esto es el primer bloque que necesitamos para encontrar los máximos y mínimos relativos. Igual que en el tema 2, derivada igual a 0 daba puntos críticos, pero hacía falta algo más para decir si esos puntos críticos eran máximos o mínimos. Vamos entonces a dar las condiciones necesarias y suficientes de extremo relativo. Pues bien, en primer lugar tenemos la condición necesaria de extremo relativo, que dice que si una función de varias variables es continua y con derivadas parciales primeras continuas, entonces un extremo relativo es un punto crítico. Lo que quiere decir esto, en otras palabras, es que los puntos críticos son candidatos a máximo y mínimo relativo. Igual que en el tema 2. En el tema 2 teníamos una condición muy parecida que decía que los puntos críticos eran candidatos a máximo o mínimo relativo de funciones de una variable. Pues aquí decimos exactamente lo mismo. ¿Y cómo discerníamos en el tema 2 qué puntos críticos eran máximos y cuáles eran mínimos? Pues si lo recordáis, era con la derivada segunda. Si la derivada segunda era positiva, entonces era un mínimo. Si la derivada segunda era negativa, en el punto crítico, entonces era un máximo. Pues aquí tenemos una condición suficiente parecida que hace uso de la matriz hessiana de f, evaluada en el punto crítico. Es decir, partimos punto x0 y 0, que es un punto crítico.
y tenemos la matriz hessiana evaluada en el punto crítico. La hemos calculado antes, todas las derivadas parciales, y la evaluamos en el punto crítico, y esto nos da una matriz con 4 números. Vamos a llamar a esos números A11, A12, A21, A22. Aquí vemos una serie de condiciones que se han de cumplir para decir si ese punto crítico, x0 y 0, es un máximo, es un mínimo o es otra cosa. La primera condición dice que si el primer valor, el A11, es positivo y el A11 por A22 menos A12 por A21 es positivo, esto, si os suena mucho esta expresión, es porque en realidad esto es el determinante de la matriz hessiana. Es decir, aquí estoy poniendo el determinante de HF en x0 y 0. Este determinante de esta matriz es lo que tengo aquí. Y lo que estoy diciendo aquí es que si el primer elemento es positivo y el determinante es positivo, y si no que es determinante, pues hacer esta cuenta, A11 por A22 menos A12 por A21 es este por este menos este por este. Bueno, pues esas cosas, las dos son positivas, el punto x0 y 0 es mínimo relativo. Si el A11, el primer elemento de la matriz hessiana en el punto crítico es negativo, pero el determinante, este producto A11, A22 menos A12, A21 es positivo, entonces el punto crítico es máximo relativo. Si el determinante A11, A22 menos A12, A21 es ahora negativo, al contrario de los casos anteriores, entonces el punto crítico es un punto de silla, que veremos en un momento qué es, pero no es ni máximo ni mínimo. No es un máximo relativo ni un mínimo relativo, es otra cosa nueva que aparece en las funciones de varias variables y que se llama punto de silla, que veremos en un momento. Y si por último, ¿qué caso me falta? Me falta el que A11 por A22 menos A12 por A21 sea 0. Si esto es 0, entonces no se sabe qué es ese punto. Hay que estudiar un poco más la función cerca de ese punto para determinar si es máximo, mínimo o punto de silla o ninguna de las tres cosas. Vamos a hacer como ejemplo la continuación del anterior con la función x al cubo más y al cubo menos 3xy. Y vamos a calcular su matriz hessiana. Las derivadas parciales las voy a copiar. Bueno, voy a copiar la función entera. Aquí tenemos esta función con sus derivadas primeras. Ya encontré el punto crítico y había dos, el 0, 0 y el 1, 1. Ahora vamos a calcular las derivadas segundas para tener la matriz hessiana. La derivada segunda con respecto a x dos veces vale 6x. La derivada segunda con respecto a y dos veces vale 6y. La derivada segunda con respecto a x con respecto a y vale menos 3. Y la derivada segunda con respecto a y con respecto a x es igual porque se cumple la propiedad de Schwarz. Bien, pues entonces la matriz hessiana en el punto xy cualquiera será 6x menos 3, 6y. Y ahora yo tengo dos puntos críticos en esta función. Vamos a ver qué es el primero. Punto crítico 0, 0. Calculo la función, la hessiana, perdón, en el punto 0, 0. No en xy, sino en el punto
0, 0. Esto es igual a 0, menos 3, 0. El primer valor de la matriz, el primer elemento es 0. ¿Y cuánto vale su determinante? Pues su determinante es este por este, 0 por 0, menos este por este, menos 3 por menos 3, es decir, menos 9. Lo que he encontrado es que A11 es 0 y A11 por A22 menos A12 por A21 es negativo. Voy a mirar en la tabla que tengo aquí qué significa que esto sea negativo. Y veo que si este producto, este determinante de la matriz es negativo, el punto es un punto de silla. Luego, 0, 0 es punto de silla. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿qué pasa con el punto crítico 1, 1? Pues evalúo la matriz hessiana en el punto 1, 1. Y esto vale 6 menos 3, 6. Ahora el A11 es positivo, el primer elemento es positivo. Y el A11 por el A22 menos el A12 por el A21 es 6 por 6, 36, menos 3 por menos 3. Sale 36 menos 9, positivo. Ahora son los dos positivos y si miro qué significa eso, pues veo que si los dos son positivos, el punto es un mínimo relativo. Bien, pues este es el resultado del análisis de los puntos críticos. ¿Qué pinta tiene un punto de silla? Pues un punto de silla es un punto, como este que veis aquí, que está en el centro de la gráfica, que si vamos en una dirección, ese punto es un máximo. Pero si vamos en otra dirección, ese punto es un mínimo. Se llama punto de silla porque la figura que aparece de esa manera se asemeja a una silla de montar. También podéis pensar en un puerto de montaña. En un puerto de montaña uno va por la carretera o por el camino. Cuando llega al puerto está en el punto más alto de la carretera. Es un máximo para la carretera. Pero justo cuando está en el puerto es un punto bajo de la montaña, donde podemos pasar porque está más bajo que los picos. Así que si uno se sienta en el puerto de montaña y mira a los lados de la carretera, ve que a ambos lados tiene picos que son más altos. Es decir, uno está en un mínimo si mira hacia los lados, pero está en un máximo si mira hacia adelante y hacia atrás. Eso es un punto de silla. Y el otro punto, el 1, 1, es un mínimo, como veis en la figura, porque ahí la función alcanza un valor más bajo que en los puntos de alrededor. Y aquí veis los dos juntos, ¿vale? Aquí tenéis el punto de silla y aquí tenéis el mínimo. Muy bien, pues ¿qué hemos aprendido en este tema, este último tema del curso? Pues sobre las funciones de varias variables hemos aprendido a calcular sus dominios maximales, especialmente las funciones de dos variables, y a calcular límites reiterados y límites direccionales según rectas en un punto cualquiera. Hemos aprendido a calcular el vector gradiente, que contiene las derivadas de orden 1, y a la matriz hessiana, que contiene las derivadas de orden 2 de la función. Hemos aprendido que el vector gradiente señala la dirección de máximo crecimiento en cada punto de la función. Y hemos usado este vector para calcular la derivada en una dirección cualquiera en un punto de la función. Hemos aprendido cómo se calcula el plano tangente a la gráfica de la función en un punto y la recta normal a la gráfica de la función en un punto usando las derivadas parciales de orden 1. Y por último hemos visto que los puntos críticos de una función de varias variables son aquellos donde todas las derivadas parciales de orden 1 valen 0. Y con la ayuda de la matriz hessiana hemos determinado cuando estos puntos críticos son máximos, mínimos relativos o puntos de silla.